al encuentro con la comunidad universitaria del candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola Peñalosa. Saludamos a quienes siguen esta transmisión en vivo. Saludamos a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de las redes sociales de la universidad. Los invitamos a todos a unirse a la conversación con el hashtag #VotoLasallista. Este ejercicio está enmarcado en el proceso electoral 2018, en el que se renovarán los poderes ejecutivo y legislativo federales, así como los ejecutivo, legislativo, alcaldías y concejales de la Ciudad de México. Como parte de nuestras funciones formativas, fomentamos de manera permanente en los jóvenes colaboradores una ciudadanía activa. Hemos desarrollado un programa que, mediante elementos de reflexión sobre las necesidades de nuestro país, el análisis de la oferta política y un acercamiento con los candidatos y sus propuestas, les permite ejercer un voto informado, razonado y libre. Para dirigir este encuentro me acompañan en esta sala Carlos Pérez Ares Ruiz, presidente del Consejo Universitario Estudiantil. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Jorge. Y Fernanda Sánchez, estudiante de Ciencias de la Comunicación y expresidente del Consejo Universitario Estudiantil de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes. La dinámica de este encuentro para todos los candidatos es la siguiente. Cada candidato tendrá hasta 50 minutos para exponer su visión y proyecto para la Ciudad de México. Posteriormente entablaremos un diálogo abierto con la comunidad de hasta 25 minutos, en donde los candidatos responderán sus preguntas de forma presencial y por redes sociales. Sin más preámbulo, recibamos al candidato por el Partido Revolucionario Institucional para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola Peñalosa. Exámenes. Buenas tardes. Buenas tardes, candidato. Bienvenido. Miquel, buenas tardes, bienvenido a La Salle, gracias por este acercamiento con nuestra comunidad. Antes de cederte la palabra, les compartimos brevemente su semblanza
misma que al igual que los demás candidatos nos fue entregada por su equipo de trabajo. Nacido en la Ciudad de México, Miquel Arriola es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, maestro en Políticas Públicas y Administración Pública por la London School of Economics and Political Science de Londres, Inglaterra, y maestro en Derecho por la Universidad de Chicago en los Estados Unidos de América. Ha tenido una larga trayectoria en el sector público del país como director, gerente y asesor de instituciones y áreas estratégicas de gestión gubernamental. Estuvo al frente de la transformación del Banco de Crédito Rural en una institución sólida y con utilidades económicas. Promovió el financiamiento estratégico en municipios marginados y coordinó la ejecución de proyectos agropecuarios para favorecer la competitividad de empresas rurales. Entre 2007 y 2009, como director general de Planeación de Ingresos y jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Trabajó junto a José Antonio Meade los paquetes económicos y las reformas fiscales y su negociación con diputados y senadores. Además de su trayectoria en el área económica, fiscal y tributaria, Miquel Arriola ha sumado experiencias en el sector público, como comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios de la Secretaría de Salud. Logró la apertura del mercado a más de 500 medicamentos genéricos, una reducción del precio de las medicinas en más del 60% y la reforma a la Ley General de Salud para sacar del aire decenas de productos milagro. El 8 de febrero de 2016, el presidente de la República lo nombró director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución donde alcanzó la eliminación del déficit financiero de casi 23 mil millones de pesos, la construcción de 2 hospitales y 40 unidades de medicamentos del 99.5% y reducción de tiempos de espera en atención y trámites en 75%. Las iniciativas médicas, Unifila, gestión de camas, triaje, son también productos de su gestión. Miquel Arriola fue galardonado con el Professional Achievement Award y actualmente es candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, jóvenes de esta gran Universidad de La Salle. Yo ya traigo la piel de La Salle puesta. Muchas gracias por recibirme. Estoy muy emocionado de estar aquí. Muchas gracias a los jóvenes, al equipo de la dirección de esta gran universidad. Muchas gracias a ustedes por darme un espacio de su tarde. Sé que muchos están en exámenes y por eso lo agradezco más. Y yo vengo directamente a platicar con ustedes, a platicar primero quién es Miquel Arriola, por qué está aquí, por qué un ciudadano quiere entrar a la política, cuáles son pues mis objetivos. Yo quiero platicarles de manera muy simple que yo nací aquí hace 42 años, quizá le duplique la edad a muchos de ustedes. No hace mucho estaba yo del otro lado. Yo estudié Derecho en la Anáhuac. Soy hijo de un servidor público, de un economista que trabajó muchos años en la Secretaría de Hacienda y que enfrentó muchos retos. Yo siempre quise ser servidor público como mi padre. Aquí hay muchos estudiantes de Derecho. Yo empecé a pasantear desde cuarto semestre y en cuarto semestre, de cuarto a último semestre, estuve en un despacho corporativo y lo que aprendí en el despacho corporativo fue que lo que menos me gustaba era el derecho corporativo y que lo que quería de mi vida era el sector público. Siempre tuve esa cosquilla de trabajar en el gobierno. Espero que muchos de ustedes la tengan, porque necesitamos en el gobierno mucho talento joven. ¿Y qué hice? Me puse el primer objetivo. En esa época, imagínense el año 2000, había una escuela, o bueno, es una escuela muy famosa todavía, de donde se había fraguado un modelo político que se llamó la Tercera Vía, y el primer ministro de Inglaterra o del Reino Unido era Tony Blair. ¿Alguien se recuerda aquí de Tony Blair?
que fue un político muy exitoso porque no era político de derecha, tampoco era un ultraliberal, pero planteaba un liberalismo social, que fuera un libre mercado pero con oportunidades para todos. Y todos los chavos que queríamos estudiar administración pública queríamos ir a la London School of Economics, y ahí me tracé un objetivo de entrar. Y yo lo que les recomiendo mucho a los que quieran salir a estudiar, que se los recomiendo mucho, es una gran etapa de la vida, de verdad, háganlo, no lo dejen de hacer, cuiden mucho su promedio y cuiden mucho su inglés, para que se vayan a una universidad afuera, ya sea en Europa o en Estados Unidos, donde quieran. Pero bueno, hice todo mi esfuerzo, y en una escuela donde más o menos aplican pues 17,000 personas a una clase de 50, tuve la fortuna de entrar a esa escuela. Y ahí me cambió la vida, porque aprendí políticas públicas. ¿Y saben qué aprendí, jóvenes? En toda la maestría, a que lo más importante para emitir una opinión, pues era medir los datos y a ver si esa opinión se correlacionaba con la realidad. Eso es lo que se aprende después de mucho esfuerzo, y eso se aplica al gobierno. Si nosotros queremos modificar una política pública, primero diagnostiquemos el problema, después diseñemos, después implementemos y luego midamos. Eso es lo que necesita el gobierno. Y me tocó de regreso ya entrar al gobierno, y entré precisamente a eso. Ahí conocí a Pepe Mid, fue mi primer jefe. Bueno, yo era jefe de departamento, era el director del banco, pero teníamos un banco en México que era un banco público que era muy ineficiente. Imagínense que prestar un peso para el banco le costaba 6 pesos. Imagínate qué ineficiente era. Imagínense. Bueno, una primera reforma fue cerrar ese banco y convertirlo en una cosa eficiente para que no le costara al gobierno prestar dinero en el campo. Después me fui a la Secretaría de Hacienda, donde ¿de qué se trata un poco el rol de la Secretaría de Hacienda? Que haya orden en las finanzas públicas. Tuvimos, por ejemplo, una grave crisis en el año 82, donde el gobierno se quedó sin recursos, donde la inflación, que es algo que ustedes no conocen mucho, pero yo sí conocí de chiquito, las hiperinflaciones implicaban que una camisa valía 700 pesos un día y al otro día valía 5,000. Imagínense, eso pasaba en México, y por eso el orden macroeconómico es muy importante. Necesitamos un banco central que se enfoque en que no suba la inflación, en que no suban los precios. Necesitamos una Secretaría de Hacienda que gaste bien, que recaude bien para reforzar los ingresos. Y ahí estuve yo varios años de mi vida. También pude irme a estudiar otra maestría a la Universidad de Chicago, que es una universidad maravillosa, muy económica, y luego ya me tocó a mí rascarme con mis propias uñas. A los 35 años me nombraron director de la COFEPRIS. Varios de ustedes sabrán qué es la COFEPRIS. La COFEPRIS regula las medicinas, los alimentos, pero más o menos regula 43 centavos de cada peso que se gasta en la economía. Y eso implica que puedes, con buena política pública, influir en que bajen los precios. Cuando yo llegué, las medicinas eran escasas y eran muy caras, eran de patente. Metimos los genéricos en 4 años y las medicinas bajaron de precio más o menos 80%. Lo que les quiero decir es, en el gobierno sí se pueden resolver cosas si uno tiene la técnica y las herramientas. Y después, el Seguro Social. El Seguro Social es el órgano más grande del gobierno federal. Imagínense, tiene 450,000 trabajadores, atiende a 74 millones de personas. El Seguro Social estaba en quiebra y me tocó ese reto. Y afortunadamente, en un par de años, del 15 al 16, pudimos por primera vez en 35 años salir con números negros. ¿Qué significa eso? No tener que cerrar la institución más importante del país, que da más o menos 500,000 consultas diarias. ¿Y para qué les
cuento esta historia? Porque los quiero poner en contexto respecto de nuestra ciudad. Nuestra ciudad necesita urgentemente buenas políticas públicas. Nuestra ciudad tiene muchos retos y tiene retos que están muy relacionados con los jóvenes, pero también retos que están relacionados con el futuro inmediato de la ciudad. Hoy les traigo yo 5 temas que tienen que ver con nuestro futuro inmediato. El diagnóstico de la ciudad, de políticas públicas, es que la ciudad está en un gran déficit en materia de seguridad, en materia de servicios, en materia de movilidad, en transparencia, en corrupción y en economía. Primero hagamos el diagnóstico y luego vayamos a ver cuáles son las soluciones. Y vamos a hablar de los jóvenes. En la Ciudad de México el 16% de la población es joven, entre 17 y 26 años. Ella no me tocó estar. El grado de estudios de los jóvenes es de media superior el 45%. Ya no alcanzan educación superior la mayoría, y eso quiere decir que tenemos un reto importante en materia educativa. Por ejemplo, los jóvenes que vienen del sistema público de educación se enfrentan a que la UNAM solamente acepta al 10% de los aspirantes en educación superior, el POLI el 14% y la UAM el 25%. A pesar de todos estos esfuerzos, el 75% de los jóvenes en la ciudad se siguen quedando sin espacio en la educación. Tenemos un problema de deserción en el bachillerato. Ese es un foco rojo. En el bachillerato desertan 2 de cada 10 alumnos. Cuando fui director del Seguro Social, lo que hicimos fue darles el seguro de salud gratis a los jóvenes de prepa y universidad pública. ¿Por qué desertan los jóvenes? Por cuestiones económicas, por embarazo adolescente, por costos que no pueden sufragar y los sacan de la escuela. La Ciudad de México es la 5ª entidad con mayor número de deserciones, y entre los principales motivos de deserción pues es baja administrativa y baja académica, pero por motivos particularmente económicos. En 2017, por ejemplo, los trabajadores jóvenes, la fuerza de 20 a 29 años, es el 20% de la fuerza laboral de la ciudad, pero tenemos un problema, que casi toda esa fuerza laboral gana de 1 a 5 salarios mínimos. Todavía el ingreso es bastante bajo, y hay hoy casi 25,000 inmuebles dañados y 30,000 damnificados en la ciudad en materia de reconstrucción, y se los digo porque hay mucho reto en materia escolar en la reconstrucción del sismo. Vamos al tema de seguridad. Ese es el principal tema de la ciudad. El 75% de los electores dicen que su principal preocupación es la seguridad en la ciudad. Y ahí les van varios datos. ¿Qué me preocupa de los últimos 6 años de la ciudad? Las tasas de inseguridad, pero el ritmo de crecimiento de esos datos. El 86% de la población, por ejemplo, hoy tiene miedo de ser asaltada, el 53% lesionada y el 42% extorsionada. Pero vean cómo ha crecido de 2011 a la fecha. Casi se duplicó el número de personas que tienen miedo a ser lesionadas por agresión física. Están incrementándose los delitos de sangre. ¿Por qué? Tenemos un incremento del 27% de los delitos en apenas 7 años, jóvenes. Y los homicidios crecen 70% en 20 años. No hay ciudad hoy comparable que traiga estos crecimientos en materia de delito. ¿Por qué les digo que necesitamos jóvenes en las instituciones? Porque hay mucha impunidad, por ejemplo, en el Ministerio Público. Solamente se resuelven a los abogados 6 de cada 100 delitos que se denuncian. ¿Y saben cuántos se denuncian? Solamente el 10%.
La gente ya no cree en las instituciones de impartición de justicia. Y esto implica, ¿quién ya llevó teoría del Estado aquí? Hay varios, mucha gente ya llevó teoría del Estado. ¿Qué nos enseñan en teoría del Estado los contractualistas? Pues que hay un pacto tácito donde la población cede parte de su libertad para que la proteja el gobierno. Y eso se llama, pues, un pacto, es un pacto de gobierno, pacto de Estado, pero ceder esa autoridad o esa libertad implica que lo que se quiera a cambio es seguridad. En la ciudad ese pacto ya está roto. ¿Por qué? Porque el 40% de los ciudadanos utilizamos medidas privadas para protegernos. Eso no debería de pasar si sirviera el Estado. ¿Qué pasa en lo social por la inseguridad? El 36% de las personas dejaron de salir a caminar, el 22% dejaron de usar transporte público y el 77% de las mamás no dejan salir a sus hijos a jugar. Son datos muy dramáticos como ciudad. El impacto económico de la inseguridad nos cuesta 26,000 pesos al año por persona y a la ciudad le cuesta 231,000 millones de pesos. Con 231,000 millones de pesos podríamos construir más o menos 220 kilómetros de metro adicionales. Imagínense esa cantidad, lo que implica. Movilidad, otro tema que sufrimos todos, otro tema que nos hace dejar 250 horas al año en un coche o en un camión. Pero hablemos de las emisiones al ambiente. En los últimos 15 años no hemos podido bajar de la norma máxima en materia de emisiones. No hemos tenido años donde sea aceptable la calidad del aire. Les estoy dando todas las malas noticias ahorita para después pasar a las propuestas. Pero esta es la realidad. Si no diagnosticamos bien, no vamos a poder diseñar buena política. ¿Esto qué quiere decir? Este mapa lo único que quiere decir es que el empleo esté en el centro y en el poniente de la ciudad y la gente vive en el oriente. Entonces tenemos que hacer traslados de 2 horas y media para llegar al trabajo. Es una desorganización que por años hemos seguido inercialmente. Una ciudad ideal en materia de movilidad es que cada quien trabajara en su delegación para evitar estos largos trayectos. También decirles que por tipo de transporte, pues más de la mitad de los traslados al día se mueven en transporte público, solamente el 22% en transporte privado. ¿Cuál sería la lógica del gasto público? Pues que la mayoría del gasto se fuera al transporte público. Aquí no, aquí el transporte público trae solamente el 8% del gasto, mientras el transporte privado explica el 58%. Estamos haciendo las cosas al revés y por eso estamos generando una lógica muy disfuncional en el transporte de la ciudad. Crecimos en los últimos 20 años de 2 millones de coches a 6 millones de coches en la Ciudad de México. Y además, el 70% de los viajes en coche se realizan con un solo pasajero. Aquí es buen momento para convocarlos a todos a que volvamos. Yo me acuerdo cuando era chavo hacíamos rondas. Yo no tenía coche porque iba a la universidad, siempre dependía de un ride. Pero yo lo que estoy ofreciendo ahora es, vamos a dar el segundo piso del periférico gratis para los coches de 3 o más personas en el vehículo. Con esos incentivos tenemos que seguir adelante. Nos movíamos a 40 kilómetros por hora en el 97. Yo en el 97 tenía 22 años, era realmente un joven. Y hoy nos movemos a 12 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque no hemos construido metro. Se subió el precio de unos 55 pesos. Y el metro
en la administración de López Obrador creció 0, en la de Ebrard 24 y en la de Mancera 0. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras menos metro construyamos, nos movemos más lento en la ciudad y el precio sigue subiendo. Aquí lo único que les quiero decir es que en la Ciudad de México se pierden 247 horas en el tráfico y que eso nos cuesta por persona 86,000 pesos en términos de productividad, y a la ciudad le cuesta 258,000 millones. Servicios públicos. La mitad de la población reporta falla en el alumbrado. El 56% reporta falla de bacheo o fugas de agua. Ustedes saben, jóvenes, ¿hay aquí algún ingeniero o estudiante de ingeniería? No hay ingenieros, pero ustedes saben que el 40% del agua de la ciudad se pierde en fugas. No llega a la casa, se pierde porque tenemos una infraestructura muy vieja, de 37, 40 años de edad. Eso significa que estamos perdiendo 2 sistemas Cutzamala, que son los que explican 20% del sistema Cutzamala, el 20% de la fuente de agua, al año. Vamos a ponerlo por segundo. Se nos van 600 garrafones de 20 litros por segundo solamente por fugas de agua. Y lo que implica es que solamente el 56% de la gente tiene agua constante en su casa. Eso es muy dramático, porque además los más pobres son los que pagan por el agua porque no la tienen. Tienen que pagar pipa, tienen que pagar garrafones. El 51% de la población en la ciudad no tiene agua. En materia de transparencia y corrupción, ¿qué les quiero decir aquí? Hay una encuesta que compara las ciudades del país en percepción de corrupción. Desgraciadamente nosotros crecimos en 2011 al 2017 en 24 puntos porcentuales en percepción de corrupción, y desgraciadamente somos la ciudad número 1 en percepción de corrupción. Ayer tuvimos un debate que, por cierto, ganamos. Ese debate, ese debate se trató de economía y desarrollo social, y uno de los factores que más desincentivan el crecimiento económico es la corrupción, y nosotros ahorita se los voy a explicar cómo nos pega. En materia económica, este es el dato, la ciudad siempre ha tenido mucho que ver con el PIB del país, pero cada vez menos tiene que ver. En el 98 explicaba el 26% del PIB nacional, hoy apenas el 21%, hemos perdido 6% de la representación del PIB nacional, precisamente por una política errática en materia económica. Nuestro PIB crece a la mitad que el PIB de otros estados. Aguascalientes crece al 6.4 y nosotros crecemos al 3.3. Perdón por los que vengan de Aguascalientes, pero ¿qué tiene Aguascalientes que no tenga la ciudad? ¿No? Tenemos aquí los bancos, tenemos aquí los poderes federales, tenemos aquí conectividad, infraestructura, el aeropuerto. ¿Por qué crecemos al 3,5%? Por una ausencia política económica. Se nos fue la inversión pública a la mitad. La inversión pública es un generador natural de actividad económica, y decirles también, la mitad de la economía en la ciudad es informal y el desempleo casi duplica el desempleo nacional. Algo está pasando que no está pasando en materia económica, y es lo que les decía. Según el Banco Mundial, la Ciudad de México es la penúltima en competitividad. Para mí es, en lo económico, el dato más triste, porque si alguien quiere invertirle un peso al país, su decisión número 31 de inversión es la ciudad, porque hay una profunda burocracia. Y bueno, ¿qué pasa cuando no hay política económica?
se incrementa la pobreza. La pobreza extrema creció de 6 puntos porcentuales a 7,5 en apenas 6 años. Estoy hablando de la gente que vive por debajo de la línea de bienestar, que no tiene para comprar la canasta básica. Eso para la ciudad debe de ser una vergüenza. Y se perdió más o menos 2,000 pesos de ingreso mensual de 2008 a 2016. Vamos a las soluciones de fondo que tienen que ver primero con seguridad y luego me voy a ir a movilidad y así sucesivamente. En materia de jóvenes, ¿qué queremos para los jóvenes en la ciudad? Reducir el desempleo, incrementar el ingreso de los jóvenes e incrementarles las oportunidades de acceso a servicios. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de la ciudad? Incrementar el espacio en universidades públicas, básicamente. Necesitamos fortalecer la educación técnica, necesitamos fortalecer la reducción de los ingresos de ustedes, de los egresos, y también necesitamos incentivar el empleo. Van varias cosas para los jóvenes. Yo he planteado a los estudiantes de prepa y universidad pública transporte público gratis. También he planteado que los jóvenes en el último semestre de la universidad le podamos ofrecer a los empresarios un incentivo para que ustedes empiecen a trabajar y que no tengan ese problema que tienen los jóvenes de que por falta de experiencia no tengan trabajo. Eso me parece central. También estamos planteando un crédito a la primer vivienda de los jóvenes. Vamos a hacer mucho metro en la ciudad y yo lo que quiero es vivienda vertical ahí, pero que los jóvenes sean los que puedan ocupar esas viviendas que estén en el metro. Imagínense las ventajas que tiene una vivienda cerca del metro. También hay muchos jóvenes que tienen un reto, que no tienen para titularse. A todos los jóvenes que no tengan para titularse, que más o menos son 25 o 30,000 pesos para la titulación, el gobierno de la ciudad va a poner ese dinero. No queremos jóvenes que hayan terminado sus materias y que no hayan aún tenido la oportunidad de obtener su cédula. También vamos a incrementar las fuentes de empleo de los jóvenes con dos grandes proyectos. No sé si alguien vive en la Gustavo Amadero o en Iztapalapa. Aquí están jóvenes de Gustavo Amadero y Iztapalapa. Tenemos un problema en esas dos delegaciones. Son las más grandes, pero las que tienen menor desarrollo económico. Lo que viene, jóvenes, es de emocionarnos como chilangos. Viene el segundo aeropuerto más grande del mundo, va a estar en la ciudad. Va a generar 650,000 empleos de aquí a los próximos 6 años. Se va a triplicar el número de despegues y aterrizajes en la ciudad, y eso va a implicar que la Gustavo Amadero e Iztapalapa van a tener trabajos muy cerca de donde viven. Pero ¿qué vamos a hacer con el nuevo aeropuerto? Perdón, con el viejo aeropuerto, con el que deja de operar. Ahí lo que vamos a hacer, primero es un proyecto ecológico, donde le vamos a regresar mucho verde a la ciudad, mucha agua, reinyectar los mantos, pero lo que tenemos que hacer ahí es una zona universitaria de carreras de alta tecnología, de biotecnología, de robótica, una especie de hub que esté junto al aeropuerto para que ahí se haga el enlace con todo el país y con otros países para desarrollar tecnologías y desarrollar investigación. Ese proyecto más o menos implica otros 600,000 empleos para la ciudad. Ese va a ser el gran polo de desarrollo del Oriente. En seguridad, ¿qué tenemos que atender? Prevención, persecución del delito, impartición de justicia. Yo he hablado de tecnología, he hablado de cambiarle el modelo a la ciudad, por una ciudad que tenga ojos en todas partes. Quiero decirles que en otras ciudades del mundo, como Londres, como Singapur, como Malasia, muchas ciudades de China, han cambiado el modelo para que el que se sienta
inseguro en la ciudad, a partir de reconocimiento facial, sea el delincuente. Hoy, porque hay impunidad, porque no sabemos quiénes son los delincuentes, ni siquiera tenemos bases de datos para los que vuelven a delinquir. Con cámaras y alumbrado en la ciudad, vamos a poder darle la vuelta. Cámaras en los uniformes de los policías para atacar las mordidas. También una red de centros de control contra el crimen en cada delegación y decirles una aplicación inteligente para ustedes, para todos, desde el teléfono puedan ver todos ustedes las imágenes de las cámaras, que puedan ver las imágenes del millón de cámaras en su escuela, en su calle, en su colonia, en toda la Ciudad de México, y que ahí puedan subir fotos y videos, incluso para denunciar los delitos. Tenemos que crear o recrear la policía, generar una reforma profunda para incrementar. ¿Ustedes saben cuánto gana un policía? Más o menos 5,000 pesos al mes. Y nadie quiere ser policía. El que llega a ser policía es porque llegó ahí por alguna razón, pero no necesariamente está equipado, está capacitado, tiene la vocación. Necesitamos una nueva policía muy parecida al modelo de la Marina Armada de México, con disciplina, con buenos sueldos, con seguridad.